Muy buenas noches, le doy la bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 4 de diciembre de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Gabriel Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. Nueva Corte declara válida reserva de identidad de servidores públicos que apliquen la ley antilavado. Mecanismos alternativos de solución de conflictos son una oportunidad para transformar la justicia. Celebran pobladores inscripción de la Ruta Wixárika como Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO. Representantes de comunidades indígenas de todo el mundo se reunirán en Cuernavaca, Morelos, en 2026. Entre los asuntos de este jueves, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia declaró válida la reserva de identidad de servidores públicos que apliquen la ley antilavado. La nueva Suprema Corte de Justicia validó la reserva de identidad de servidores públicos que aplican la ley antilavado. Esto al determinar que el artículo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que prevé la reserva de la identidad y los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica. De acuerdo con ministras y ministros, no aplican los parámetros de la figura de jueces sin rostro. El hecho de que en el artículo 41 en debate disponga la reserva de identidad y datos personales del servidor público que emite el acto administrativo no impide que las personas puedan controvertir la incompetencia de la autoridad que lo emitió. La reserva de identidad y datos personales es razonable para la protección de la integridad y seguridad de las personas servidoras públicas. Se trata de actos administrativos sujetos a control de legalidad y a control jurisdiccional posterior, en los que la validez no depende de los atributos personales del funcionario, sino de la competencia objetiva del órgano y de la debida fundamentación y motivación del acto. La defensa del particular queda garantizada mediante el conocimiento de la competencia del órgano de autoridad administrativo que emite el acto, la fundamentación y la motivación, sin resultar necesario revelar la identidad de las autoridades. En otro tema, por petición de la ministra Lenia Batres Guadarrama y los ministros presidente Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanzo, la nueva Corte atrajo un amparo por el que se pronunciaría sobre el interés legítimo de una persona que se autoadscribe como indígena para reclamar la omisión legislativa de reconocer en la Constitución de Oaxaca la existencia de la Sala de Justicia Indígena. Para Plural TV, Mario López Peña. Y en el marco de los 16 días de activismo, especialistas enfatizaron la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversias para transformar la justicia. México enfrenta una crisis estructural de violencia e impunidad y ante ello los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una oportunidad para transformar la justicia. Como parte de los 16 días de activismo de la Corte, especialistas indicaron que los procesos alternativos pueden convertirse en espacios que devuelvan la voz a las víctimas siempre que haya condiciones de igualdad, apoyo social y ausencia de coerción. No todos los casos son mediables, particularmente en casos de violencia de género donde hay asimetrías de poder o riesgo para la vida de la víctima. Es muy importante cuestionar si este es el camino que debemos tomar. Mencionaron darles a conocer a las víctimas que el optar por un mecanismo alternativo no les restringe derechos y pueden decidir parar en cualquier momento. También destacaron la importancia de facilitar las vías para que las personas encuentren una solución rápida y efectiva. Yo creo que es algo de lo más lastimoso que nosotros escuchamos aquí cuando la gente llega de milagro al centro público y nos dice, es que ya fui al DIF, ya fui al Ministerio Público, ya fui con la Defensoría, ya me traen. Entonces creo que eso pues se relaciona mucho con la revictimización, con lo cansado que le hacemos a las personas el proceso. Destacaron la importancia de las entrevistas individuales para conocer de mejor manera los contextos en los que se desarrollan las partes.
Y justamente en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, se inauguró el Encuentro Nacional de Asesoras Jurídicas en Representación Extraordinaria en Casos de Feminicidio, un espacio donde asesoras y defensoras de la Defensoría Pública reflexionarán sobre los desafíos en la atención y acompañamiento a víctimas de esta grave violación a los derechos humanos. Subrayaron que el feminicidio es la expresión más extrema y violenta de las violencias de género, por lo que exige respuestas urgentes, especializadas y con perspectiva de derechos. El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, el magistrado Benjamín Rubio Chávez, destacó el trabajo de representación extraordinaria en estos casos, particularmente a víctimas indirectas, así como la atención jurídica a víctimas de tentativa de feminicidio, con el objetivo de mitigar la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia. Durante las jornadas universitarias de jurisprudencia se destacó la importancia de conocer los criterios de derechos humanos que están en el Semanario Judicial de la Federación. En la quinta sesión de las jornadas universitarias de jurisprudencia que organizaron las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, se destacó la importancia de conocer y utilizar los criterios de derechos humanos que están en el Semanario Judicial de la Federación. Actividad que está dirigida principalmente a quienes estudian la licenciatura en Derecho y carreras afines de universidades públicas y privadas del país. Con el objetivo de transmitirles la importancia de conocer y utilizar los criterios interpretativos que emiten los tribunales del Poder Judicial de la Federación como parte fundamental de su formación académica y de su desarrollo profesional. En esta sesión se explicó la forma en que se puede acceder y utilizar el buscador del Semanario Judicial de la Federación que desarrolló la Suprema Corte para acceder a los criterios que han emitido los tribunales del Poder Judicial de la Federación y que están disponibles hasta la 12ª época, denominada de la justicia pluricultural, la igualdad sustantiva y la inclusión en México. En el Semanario Judicial de la Federación se encuentran publicados arriba de 300,000 criterios, ¿no? Entonces, tiene que ser muy concreto y tenemos que tener muy claro lo que se quiere buscar en el semanario. Como el nombre del curso es enfocado precisamente a los derechos humanos, vamos a buscar esa frase en esta pequeña barra que aparece en la parte superior, ¿no? Y se inicia escribiéndola manualmente, derechos humanos, para que vean ustedes lo que de las 115 tesis, cuáles específicamente hablan de derechos humanos. Una tesis de jurisprudencia es la expresión escrita de un criterio jurídico que un órgano jurisdiccional establece al resolver un caso concreto y que se vuelve de cumplimiento obligatorio al reunir ciertos requisitos. Para Plural TV, Juan Carlos González. Le informamos que Durango se convirtió en la primera entidad en formalizar el convenio marco de colaboración con el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Un paso histórico para consolidar la cooperación interinstitucional y mejorar la justicia disciplinaria en México. La firma de convenio fue encabezada por la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, y la magistrada Irma Selene Soto Rodríguez, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial de Durango. Este acuerdo establece las bases generales de coordinación para desarrollar actividades conjuntas de capacitación, investigación, formación y desarrollo profesional con el objetivo de fortalecer la integridad judicial, la responsabilidad pública y la operación eficiente de los órganos disciplinarios. Autoras y autores latinos migrantes participaron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025. Historias de vida, de lucha y resiliencia, pero también de orgullo, pasión e infinita creatividad de autoras y autores latinos migrantes rondan los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lo anterior a través de la iniciativa Empowering Latino Futures, que entrega los premios Latino Book Awards a las mejores propuestas literarias. Ofrecemos los premios internacionales del libro latino, traemos a autores de todo el mundo. Este año tuvimos 6,000 libros que entraron a concursar.
Con gran sensibilidad, José Oldenburg, originario de Venezuela, aborda la trascendencia de la vida en un formato interactivo. Y hablan mucho sobre nuestra esencia eterna a pesar de estar en cuerpos mortales. Entonces ayudan a las familias a hablar sobre la pérdida, el duelo, la muerte, de una forma de fantasía muy como apropiada para los niños. Con Between Human Hearts, el poeta méxico-estadounidense Eric de la Cruz se acerca a las conexiones humanas. Me inspiro mucho de la vida, muchas de cosas que me han pasado a mí, el desamor, el amor y esas cosas para ponerlos en palabras, para que personas también conectan. El prolífico escritor de raíces mexicanas Víctor Villaseñor, de 86 años, comparte en sus obras sobre la historia de sus padres y sus abuelos en tiempos de la Revolución, así como su infancia en la Unión Americana. Ellos me criaron con historias de México. Estar en los Estados Unidos, pero toda mi vida era como México. Viví en un rancho, sé cómo ordeñar vacas. Y mi papá me dijo que los mexicanos tienen mucho corazón y que los pobrecitos gringos perdieron su corazón y por eso tienen tantas leyes y no les gusta leer. La gentrificación y el desplazamiento forzado es un fenómeno que no solo ha impactado a México, sino a toda América Latina. Es parte de lo que expone la autora puertorriqueña Anjuli González Oliver en su recopilación de cuentos El Paraíso Vendido. El tema de la migración y el desplazamiento forzado está aquí muy presente. Los puertorriqueños somos sobrevivientes del huracán María y sabemos lo que es tener que irnos de un territorio. Y también hay un cuestionamiento de las estructuras de poder que me parece interesante. Finalmente, conversaciones difíciles sobre el machismo, la salud mental, el trauma y las identidades interseccionales son parte de la seductora obra de Kim Guerra, Badass Bonita, que desembocó en un movimiento por los derechos de las mujeres latinas. Alzar nuestra voz puede salvar nuestra vida, pero también revolucionarnos en una manera colectiva, de que nuestra voz es importante porque quien somos es importante. Nuestra historia, nuestras heridas, nuestra sanación es algo revolucionario. Y más ahorita en este clima que nos quieren hacer chiquitos. Con imagen de Raúl Avendaño, Javier Piña y Sergio Vallejo, para Plural TV, Jesús Daza. Vamos a una pausa y continuamos con la información. Enseguida, convocan pueblos y comunidades indígenas en la Ciudad de México al guateque navideño con música en vivo y gastronomía típica. Y en más noticias, la reciente inscripción de la Ruta Wixárika como Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO fortalece la protección de la Wirikuta y diversos lugares sagrados a lo largo de las rutas ancestrales para evitar su deterioro y destrucción. Así lo aseguraron integrantes del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta. Indicaron que este reconocimiento también compromete más que nunca al Estado mexicano a dar opciones de desarrollo sostenible a los habitantes locales para evitar la explotación del territorio por parte de la agroindustria y proyectos extractivistas. Llamaron al gobierno de México a cumplir con su obligación de incrementar sus esfuerzos en la protección al peyote y del saqueo por parte de grupos que no pertenecen al pueblo Wixárika, quienes lo han llevado a la planta al borde de la extinción. Exigen que Wirikuta y los demás lugares sagrados sean liberados de amenazas y que dé oportunidades dignas y sustentables a sus habitantes. En agosto de 2026, Cuernavaca albergará la tercera Cumbre Mundial de las Naciones Originarias, según informó Silvio Mario Ayala Pacheco, presidente mundial de dicha organización. Tal anuncio se realizó en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, desde donde el propio Silvio Mario Ayala Pacheco, historiador quechua, no dudó en expresar lo siguiente: nosotros hablamos de integración de los pueblos ante este sistema colonialista, fundamentalista, que impuso la muerte sobre la cultura viva de nuestros ancestros.
Cabe destacar que esta organización aglutina a comunidades indígenas de 4 continentes, las cuales el próximo año en Cuernavaca reflexionarán sobre autodeterminación del territorio, autonomía cultural, espiritualidad, crisis climática y defensa de la vida ante modelos extractivos y armamentistas. Y en entrevista para Plural TV, Petra Hernández, artesana del taller de leñateros, llamó a valorar el trabajo de las y los artesanos. Fundado en 1975 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la poeta Ámbar Past, el taller Leñateros, editorial y colectivo artístico maya, continúa con su misión de difundir la cultura, el arte y los saberes de los pueblos originarios de aquella región, con técnicas ancestrales de reciclaje de materiales. Soy Petra Hernández, trabajo en el taller Leñateros, es un papel reciclado. Lo que hacemos para cuidar el ambiente, no contaminarlos, reciclar. Pues hacemos todo, principalmente papel reciclado, cajas recicladas. Trabajamos que sea artesanales de manos, blusas bordados, pulseras bordados, todo está hecho a mano. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde montaron un stand con una pequeña muestra de su arte, la artesana Petra Hernández expresó su descontento porque muchas personas aún no valoran su trabajo. Vienen a regatear y cuando va uno al Soriana, Walmart, ahí no regatean, ven que el precio es lo que compran. En cambio aquí ven que todo es artesanal, piensa que no cuesta o piensa que no es trabajo, pero sí la verdad es un trabajo todo manual. Y luego el transporte, el stand, todo es pagado, no nos dan de gratis también y todavía nos vienen a regatear. Pese a las dificultades, indicó, es una tradición que se mantiene y se transmite a las nuevas generaciones, en apoyo a la comunidad y para visibilizar el conocimiento milenario de las comunidades indígenas, que incluso le mereció el Premio Nacional de Artes en 2022. Para que vean los niños que vienen futuros, pues, que sepan valorar lo que se hace uno y que no se pierda la tradición también. Para Plural TV, Jesús Daza. Y el ciudadano hondureño Osman Iván Rubio Bonilla fue víctima de tortura, detención arbitraria y racismo institucional, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Organización Mundial contra la Tortura. Osman Iván se halla encarcelado desde hace 15 años en Chiapas, lugar en donde se le acusó de la comisión de 3 delitos: privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego y homicidio calificado. De este último cargo fue absuelto en el mes de noviembre de 2025, aunque aún continúa preso en Tapachula, Chiapas. Según relató el hondureño sobreviviente de tortura, durante su ilegal detención fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas, privación sensorial y agresiones físicas y psicológicas, hasta ser obligado a autoinculparse en diversos delitos. En un comunicado, el Centro de Fray Bartolomé de las Casas enfatizó que el caso de Osman Iván es un símbolo de la violencia institucional y del racismo que atraviesa el sistema de justicia en México. Su libertad no es una concesión, es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad. Este fin de semana, colectivos de pueblos y comunidades indígenas convocan al guateque navideño con música, gastronomía regional y arte. Este fin de semana no se pierde el guateque navideño al que convocan colectivos de pueblos y comunidades indígenas en la capital del país. Del 5 al 7 de diciembre podrá conectar con el alma de México a través de talleres, música en vivo, gastronomía regional y arte hecho por manos de mujeres mexicanas. Habrá actividades como un taller de tejido de hoja de palma con artesanos de Tlamacazapa, Guerrero. Las artesanas de Chiapas enseñarán una técnica de panal que se elaboraba en el municipio de Sinacantán.
También se hablará de técnicas, sentidos y contextos de los rebozos michoacanos, recuperando historias en lengua purépecha y en español para crear narrativas del rebozo como herramienta de cuidado y sanación. Asimismo, habrá un taller de diario creativo para conectar con nuestros deseos y propósitos del próximo año. En el ámbito musical, les espera el son por Nostalgia Huasteca, además de espacios de arte hechos por mujeres artesanas de Hidalgo, Puebla, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Chihuahua y Querétaro. La cita es en Córdoba 148, en la Colonia Roma. Entrada libre. Para Plural TV, Jesús Daza. Con una inversión total de 28.435.065 pesos, el gobierno de Hidalgo construirá la Casa de la Mujer Indígena con sede en Tenango de Doria, según informó la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas de dicha entidad federativa. En tal espacio, que beneficiará a más de 50,000 mujeres indígenas, se traerá a la práctica el conocimiento ancestral a través de la medicina tradicional y la partería, según destacó Prisco Manuel Gutiérrez, titular de dicha comisión. Asimismo, Marta López, presidenta municipal de Tenango de Doria, expresó lo siguiente acerca de este anuncio relevante para las comunidades indígenas hidalguenses. Sabemos que la región Otomí de Pegua, con las comunidades indígenas, pues existen varios saberes, conocimientos, en donde en esta ocasión pues van a tener esa oportunidad de poner en práctica todo lo que existe en la Otomí de Pegua. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó con una multa superior a los 3 millones de pesos a 2 empresas y a un particular debido a que proporcionaron información falsa o incumplieron los contratos correspondientes relacionados con la construcción del Tren Maya. La delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, señaló que los centros de atención a migrantes instalados en la frontera norte para recibir a mexicanos deportados de Estados Unidos han sido reducidos, desmantelados o abandonados. El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, recibió a representantes de plataformas que ofrecen servicios digitales, a fin de explicar los detalles de las nuevas disposiciones para cumplir con la reforma al Código Fiscal en materia de conectividad con las autoridades fiscales. A 5 meses del hallazgo de 386 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, las familias afectadas protestaron contra el nombramiento de Michelle Gloria Estela Rodarte López como jueza penal. Aseguran que durante su gestión como coordinadora de ministerios públicos en la zona norte, se autorizaron cremaciones de personas fallecidas en circunstancias violentas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su viaje a Washington para asistir en el sorteo de los que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Indicó que el principal tema a tratar serán las relaciones comerciales, especialmente luego de que el presidente Trump declarara que busca ponerle fin al TMEC y emprender un nuevo tratado. Porque dijo, termina el tratado, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado. Pero bueno, es parte también de su forma de comunicar. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer las cifras de la industria. El sector asegurador creció 8% en el último año y ha pagado más de 1.500 millones de pesos cada día en siniestros. Registró asimismo un incremento en el número de pólizas de vida del 54% en la última década, además de que cuenta con hasta 3.7 veces el nivel de capitalización requerido por ley, informaron directivos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros en conferencia de prensa
al hacer un balance con motivo de fin de año. Los datos son muy claros. Las aseguradoras pagan cada día más de 1.543 millones de pesos. Esta cifra se calculó con lo que llevamos en los primeros 9 meses del año. Cuestionados sobre el rubro del robo a transporte en carreteras, indicaron que, contrario a lo que se supondría, los incidentes reportados para el pago de seguros por dicho concepto bajaron. Estamos hablando de niveles de 9.261 en 22-23, 9.659 en 23-24 y 9.220 este año. Hay una reducción con respecto a la cifra del año anterior. En tanto, y respecto al tema de las afectaciones por los huracanes en Acapulco, principalmente por Otis, dieron a conocer que se tienen pagados alrededor del 90% de los incidentes. El 96% de los daños asegurados en viviendas han sido indemnizados. 96%. 94% de los daños asegurados en autos han sido indemnizados. En cuanto a hoteles, vamos en 85%. Con imágenes de Jacobo Parrilla y Alejandro Barrientos, para Plural TV, Óscar González. Y es fundamental reconocer los derechos a los animales por su capacidad de sentir y actuar conscientemente. Veamos el siguiente trabajo de mi compañera Simona Santiago. Personas tutoras de seres sintientes consideraron justo que los animales tengan derechos, sobre todo porque también llegan a ser parte de las diversas familias. Creo que los animales merecen derechos básicos porque sienten, sufren, necesitan protección y no se trata de humanizarlos, pues se trata de reconocer que son seres vivos que pues dependen de nosotros y darles derechos es respetarlos y garantizar que vivan sin maltrato. Yo creo que son seres vivos que tienen derechos, derecho a la vida, derecho a los cuidados, sobre todo si uno como ser humano adquiere la responsabilidad de cuidar un ser vivo, de tener la decencia de cuidar a un ser vivo, pues también es la obligación de un ser humano darle esos derechos a ese ser vivo. En tanto, el médico veterinario Ernesto Ávila Escalera destacó la importancia social del vínculo entre los animales de compañía y sus personas tutoras. Antes, los chicos se grababan, se tatuaban a la Virgen de Guadalupe, se tatuaban el nombre de la novia, ¿no? Hoy, la inmensa mayoría se están tatuando a sus mascotas, se están tatuando las huellitas, etcétera, ¿no? Y lo vemos cada día más común y te dicen, doctor, le encargo a mi perrijo, le encargo a mi gatijo, y vemos cómo esa relación humano-animal va cambiando. De acuerdo a datos del INEGI, el 73.4% de las personas en México viven con al menos un animal de compañía y entre las recomendaciones emitidas para mantener su buena salud se encuentran no darles medicamentos humanos y llevarlos a esterilizar como un acto de responsabilidad social. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido pionera en el reconocimiento del cuidado de las especies animales. Para Plural TV, Simona Santiago Maganda. Antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal de Plural TV. Agradecemos que nos haya acompañado y le deseamos mañana y lo esperamos mañana en los espacios informativos. Que tenga linda noche y hasta pronto.